Entiende, este no es lugar para largas esperas. La fría voz de la secretaria se deslizó por el aire como una cuchilla mientras Elijah Brooks daba un paso hacia la recepción, pero fue él quien se vio obligado a retroceder. Sin embargo, el brillo se desvaneció de su piel cuando la joven, detrás del mostrador, sin siquiera mirarlo, dijo con impersonalidad: «Nos reuniremos con usted tan pronto como uno de nuestros gerentes esté libre. Por favor, siéntese». Elijah colocó su maletín de cuero al lado de la silla sin dejar que sus hombros se hundieran. Su espalda permaneció recta, como si le hubieran insertado una barra de acero debajo de la chaqueta color carbón. El reloj marcaba exactamente las 10, la hora de la cita prevista. Tenía a sus espaldas 8 años de formación militar y 12 años en el consejo de administración de un holding internacional, pero ahora su equilibrio se ponía a prueba por una simple negativa a reconocer su estatus. Los minutos fluían como cristal líquido. Cada nuevo cliente, vestido con traje azul claro o vestidos pastel, aparecía en la entrada y la secretaria se levantaba a saludarlo a velocidad de avión. Elías observó: no hay controles de documentos y no hay esperas. Su nombre quedó en el aire sin llamar la atención de nadie. A las 11 en punto, la señora Crane salió de la oficina y se encontró con otro visitante. Elías se puso de pie. «Disculpe, buenas tardes. Mi nombre es Elijah Brooks. Tenía una cita a las 10. Ella apenas sostuvo su mirada como si estuviera leyendo el número de la oficina y respondió con una voz sin vibraciones: «Estamos terminando de preparar los materiales necesarios, señor». A través de la pared de cristal de la sala se extendía una calle con un flujo continuo de gente. Elijah sintió que el mundo hervía fuera de la ventana, pero en esa sala el tiempo estaba estancado, dividiéndose en interminables segundos idénticos. No se permitió permanecer en silencio más de un segundo, pero tampoco levantó el tono. «Gracias». Se sentó de nuevo, se ajustó la chaqueta y guardó el maletín para que la vieja etiqueta del regimiento, que llevaba su nombre y número de unidad, no se arrugara. En su interior se encuentran documentos que podrían cambiar la estructura futura del banco. Hay 10 pasos desde la silla hasta el mostrador. Desde el mostrador hasta la oficina hay otros 20. Entre ellos se extendía un nicho lleno de expectación, y cada respiración le enseñaba este pensamiento: este silencio es una prueba. Del 10º al 11º se permitió solo una concesión: caminar lentamente hasta la ventana y regresar para estirar las rodillas. Los zapatos tintinearon suavemente sobre el mármol y el sonido resonó en el panel con el escudo del banco. La secretaria desvió la mirada como si fuera un puesto de guardia. Años de recuerdos se condensaron en estos cortos pasos, como en la academia se encontraba en el patio de armas bajo la lluvia esperando órdenes. Cómo, durante la celebración, esperó a que la junta anunciara los resultados de la votación. Cómo su padre le enseñó a mantenerse de pie incluso si nadie le ofrece una silla al principio. Regresó a la silla y miró su reloj. 11:15. El silencio llenó la sala con un zumbido sordo de ventilación. Elijah notó que el número 2 parpadeaba en el tablero de asignación de cabinas sobre el mostrador para clientes privilegiados. Escuchó su sangre latir en sus sienes como el tic-tac de un metrónomo lejano, y se recordó que la dignidad era un lenguaje que se entendía incluso cuando fingían no oír. Cuando la manecilla grande pasó la mitad del recorrido, su voz interior, alimentada por informes estratégicos, susurró: «No te precipites, deja que se equivoquen». Elijah se ajustó el puño, sintiendo el peso de los gemelos de acero, un regalo de un colega. La señora Crane parpadeaba detrás de la pared de cristal como una actriz en el escenario de su propia obra, ya sea contando unos papeles o tendiéndole un bolígrafo a un cliente que llevaba un collar de perlas. Cada uno de sus gestos era pulcro hasta el punto de rozar la pedantería. Ella nunca miró al público, como si no hubiera nadie allí para leer su guión. Media hora después, cuando el reloj marcaba exactamente las 12, Elías sintió un ligero dolor en los hombros. Se permitió un breve estiramiento con las manos tras la espalda, recordando una maniobra militar,
y volvió a sentarse, dejando que el tiempo se acumulara como el agua detrás de una presa. Observó cómo la luz otoñal fuera de la ventana llenaba la habitación con un tono ámbar. La luz se deslizó por su rostro, resaltando las pequeñas cicatrices en su sien, un recuerdo de otro tiempo y otro continente. La secretaria solo notó las cicatrices por un segundo antes de esconderse nuevamente detrás de su lenguaje profesional, y Elijah se dio cuenta de que solo estaban viendo lo que querían ver antes de que fuera demasiado tarde. Hora 12. El secretario, sin molestarse aún en pronunciar su nombre, apareció con una bandeja. Había café humeante en la bandeja, 2 vasos estrechos de porcelana cubiertos con un fino borde dorado. Elías se encontró mirándolos como si fueran un espejismo. Las gafas no eran para él. La muchacha pasó caminando, haciendo sonar sus tacones al ritmo del aire acondicionado, y desapareció detrás de la puerta para empleados. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Elijah se levantó y caminó hacia el mostrador. Lo lamento. Quizás hubo un error en el cronograma. Señor, su solicitud de servicio ha sido enviada, respondió como si fuera una cinta grabada. Espera una invitación. Hace 2 horas pasó lo mismo. Su mirada se deslizó hacia la cámara de vigilancia, como si recordara una regulación invisible. Elías se retiró, sin querer dar una razón. Ahora la sala se llenó de ruido. Al comenzar la pausa del almuerzo, los empleados se dispersaron por los pisos, trayendo consigo el olor a tostadas y canela horneada. A través del cristal esmerilado se podía ver una cola de clientes en la zona VIP. La secretaria del ala VIP saludó a todos por su nombre como si fueran primos terceros. Elijah se fijó en un hombre con un traje claro. Lo dejaron entrar sin comprobarlo a las 13:05. Mujer con blusa de seda. 13:10. El tiempo se convirtió en un arma. Elijah dejó que los minutos pesaran sobre él como pesas de entrenamiento mientras observaba el péndulo del reloj decorativo proyectar su sombra en la pared. Este péndulo era de cobre, enorme, y parecía como si fuera el que medía tu lugar en la fila en función del color de tu piel. Recordó reuniones de directorio donde la diversidad era el lema, pero los presupuestos se aprobaban sin una sola voz negra en la sala. Recordó a una madre que una vez esperó 3 horas a un médico en una clínica local, y cuando era niño, Elijah prometió: «Nunca dejaré que el tiempo me convierta en una estadística». Cuando las manecillas marcaron las 13:30, registró 10 clientes blancos atendidos, ni una sola invitación para él. La secretaria evitó su mirada. Finalmente se puso de pie. Los zapatos tocaron el mármol con el mismo sonido amortiguado, pero ahora había una orden en el sonido. Se acercó al mostrador. «Aprecio tu trabajo», dijo lentamente, «pero ahora necesito ver a la señora Crane». «Señor, no puedo dejarlo pasar», respondió, como si se escondiera detrás de cada letra de las instrucciones. «Entonces me dejaré pasar». Giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta de cristal que conducía al pasillo administrativo. El sensor plateado requería una tarjeta de acceso, pero la puerta se abrió levemente cuando un interno emergió del interior con una carpeta. Elías se deslizó dentro con el más leve movimiento de sus hombros. Detrás de él llegó el llamado ansioso del secretario, pero él ya no escuchó. Ahora solo sentía el ritmo de los pasos y el ruido lejano de las negociaciones de oficina, como si el telón se cerrara tras el primer acto y el verdadero escenario comenzara a desplegarse. El pasillo era estrecho, inundado de luz blanca procedente de lámparas fluorescentes. En las paredes hay fotografías en blanco y negro de los anteriores presidentes del banco, todos ellos de piel clara y con la misma sonrisa confiada. Elías miró el retrato con la fecha de 1975 y captó su propio rostro en el reflejo del cristal. Tranquilo, pero ya inevitablemente firme. Al final del pasillo, la puerta de la sala de conferencias se abrió y solo pasaron unos segundos antes de que el guardia de turno notara al intruso. Elías eligió un nicho lateral y escuchó el sonido de pasos, voces, y él continuó su camino, integrándose perfectamente al flujo de empleados, como otro consultor que se dirige hacia un trato cerrado. Contó 1, 2, 3 respiraciones profundas. Con cada respiración
perdió su anticipación y ganó determinación. Detrás de las puertas dobles en el centro del pasillo, sabía, estaba el salón de directores, el corazón del banco, donde no se permitía la entrada a los clientes. Hacia allí se dirigía, sin dudar que la fría indiferencia de la recepción quedaría tras él, como una máscara rasgada. Hora 14. Elijah se detuvo ante una ventana de vidrio esmerilado con el nombre del departamento de cumplimiento grabado en ella. Desde el interior se oía el zumbido constante de las impresoras, conversaciones tranquilas y algún que otro timbre telefónico. Colocó la palma de su mano sobre la superficie fría, sintiendo la vibración de la colmena viviente que había trabajado tan tranquilamente mientras su tiempo se extendía en el área de recepción. Lo detuvo una voz suave pero firme. «Disculpe, tiene un pase». Frente a él se encontraba un guardia de seguridad, un hombre de unos 40 años, con hombros anchos y mirada cautelosa. Elías se giró, manteniendo su voz completamente controlada. «Tengo una cita con la señora Crane exactamente a las 10 en punto. Ya son casi las 2. Me dirigiré hacia allá para asegurarme de que sepa que todavía estoy aquí». El guardia intentó tomar la iniciativa. «Entiendo, señor, pero el procedimiento requiere...» «El procedimiento», repitió Elías, inclinando ligeramente la cabeza, «también exige respeto hacia los clientes y cumplimiento puntual de las obligaciones». La voz del guardia se volvió vacilante. Elijah dio medio paso adelante cuando un asistente con un chaleco gris apareció en el pasillo sosteniendo una tableta. El joven miró a Elijah y luego se volvió hacia el guardia. «Está bien, Martin, el señor Brooks tiene autorización para pasar». Mostró la pantalla de la tableta donde brillaba el sello del departamento de auditoría. Elijah asintió a su asistente sin decir una palabra y continuó moviéndose. A cada metro que pasaba estaba rodeado de evidencias de la naturaleza sistémica del poder. Cristales que amortiguan las voces, puertas que se cierran detrás de ti silenciosamente, alfombra que absorbe las pisadas. Elijah vio los carteles brillantes que decían «Solo empleados senior». Los leía como pergaminos enrollados de una lengua antigua, aprendiendo el ritmo de esta ciudadela. Pero detrás de ellos había gente capaz de cometer errores. Se permitió una pausa en la ventana más alta, donde la luz del atardecer se deslizaba a lo largo de la pared. Bajo esta luz recordó el nombre de un capitán que una vez lo hizo esperar una noche entera, antes de informar mientras otros oficiales pasaban. «La paciencia no es debilidad, sino una forma de ataque», dijo entonces el capitán. Elías sonrió con la comisura de los labios. Hoy esta lección le ha sido cara al señor Crane. Desde las puertas de escucha se escuchó un fragmento de conversación. «Tenemos que firmar antes de que acabe el trimestre. De lo contrario, el comité...» Las voces se callaron al notarlo. El secretismo estaba en el aire. Elías continuó su camino. Finalmente, una enorme puerta de caoba apareció ante él. En el cartel, directora de sucursal, señora Lillian Crane. Elijah hizo una pausa, recuperando el aliento, y luego llamó a la puerta, sin preocuparse por rayar la superficie lacada. «Pase», dijo una voz en la que temblaba una inesperada nota de cansancio. Elijah empujó la puerta y entró en la oficina, deteniéndose para cerrarla detrás de él. La oficina era enorme, pero ahora parecía estrecha, tal vez porque la atención de Elijah había comprimido todo el espacio hasta la figura de la señora Walker Crane. Ella levantó la cabeza y un destello momentáneo de sorpresa brilló en sus ojos verdes. Su rostro se convirtió en una máscara impecable, pero el espejo sobre la mesa pulida reveló el más mínimo temblor de sus dedos. «Señor», comenzó con el mismo tono amable y altivo, «está violando el protocolo de seguridad. Los clientes tienen prohibido estar en los pasillos de servicio sin escolta». Elijah cerró la puerta y colocó suavemente su maletín en el borde de la mesa como para establecer un límite. «Señora Crane, esperé exactamente 3 horas. Creo que nuestros roles requieren alguna explicación». Hizo un gesto como si se sacudiera el polvo de la palma izquierda. «Lo siento,
Tuvimos que retrasar la reunión debido a problemas urgentes de cumplimiento. Su voz sonó perfectamente uniforme, pero Elijah pudo oír detrás de ella el crujido de una justificación construida a toda prisa. Él asintió lentamente, dejando que el silencio llenara la habitación. Entonces, supongo que ahora es el momento de aclarar estas cuestiones. El silencio se prolongó hasta que la manecilla del reloj adelantó 1 minuto. Como un público que contiene la respiración antes del desenlace. La señora Crane se puso de pie y atrajo la tableta hacia ella como si fuera un escudo. Señor, si usted hubiera esperado, todo se habría tramitado correctamente. Elías no se movió. ¿Apropiadamente significa 3 horas de invisibilidad? Ella abrió la boca para responder, pero él levantó la mano. Para ahorrarle tiempo y nervios, permítame explicarle el motivo de la visita. Abrió su maletín y sacó una delgada carpeta con el logo de la empresa matriz. Represento al Comité de Desarrollo Estratégico. Su red de sucursales es uno de sus activos clave en caso de reorganización. La señora Crane se tensó, pero aún intentó mantener el control. Lo siento, señor, pero no me avisaron. La notificación te fue enviada personalmente hace 2 semanas, espetó Elijah, pero aparentemente se perdió en la correspondencia. Hoy tenía que entrevistar al personal, evaluar los estándares de servicio y hacer un informe preliminar a la junta directiva. Se dirigió hacia la ventana panorámica que daba al río. Mientras estaba sentado en el área de recepción, observé cómo sus empleados saludaban a la gente sin esperar en fila. Todos parecían tener una cosa en común. La señora Crane contuvo la respiración. No entiendo lo que quieres decir. Elías se dio la vuelta. Rara vez digo lo obvio, pero a veces tengo que hacerlo. El silencio reinó de nuevo. El reloj de la pared marcaba cada vez más fuerte, como si el tiempo se acelerara recuperando lo que se había perdido. Le entregó una copia de la orden. El comité de integración de la sucursal lo había nombrado jefe del equipo de auditoría. El documento fue firmado por el presidente del directorio. ¿Cree usted que mi observación no tendrá cabida en el informe?, dijo. Créeme, cada palabra encajará. La señora Crane movió la tableta, dejó caer los hombros, pero siguió sujeta. Déjame explicarte. Las explicaciones llegarán después y no a mí, dijo Elijah, poniendo la segunda copia sobre su escritorio, sino al comité disciplinario que recomiendo convocar hoy. La puerta de la oficina se abrió levemente. La secretaria, pálida, se quedó congelada en el umbral. Señora Crane, disculpe, dijo un susurro tembloroso. En el pasillo, pero la frase se vio interrumpida cuando se oyeron en el pasillo unos pasos rápidos y la voz del jefe de operaciones, el señor Harold Jennings. Elías lo conocía. Alto, calvo y de ingenio agudo, Jennings entró sin llamar. Elías, la voz sonaba al mismo tiempo sorprendida y complacida. Me alegro de que estés aquí. Recibimos aviso de tu llegada, pero no pensamos que comenzarías a trabajar en el área de recepción. Echó un vistazo alrededor de la habitación, notando el color de la cara de la señora Crane y añadió en voz baja, parece que tenemos un malentendido. Elijah estrechó la mano de Jennings, girando su muñeca para que Jennings pudiera ver su anillo militar. Una señal de confianza de larga data. Precisamente por eso estoy aquí. Jennings asintió y luego volvió su mirada acerada hacia Crane. Lillian, explícanos por qué nuestro invitado estaba esperando. La señora Crane abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ella bajó la tableta. La mirada se movió entre los hombres. Elías dijo finalmente, si se cometieron errores, déjame corregirlos. Elías respondió con serenidad. Un error es un momento. 3 horas es el sistema. Jennings levantó las cejas y miró su reloj. Permítanme formar un grupo de trabajo ahora mismo. Elías inclinó la cabeza ligeramente. Empecemos con algo sencillo. Veamos el registro de recepción de esta mañana. Veamos cómo se distribuyeron los clientes y quién tomó las decisiones. La señora Crane se puso blanca. Yo, por supuesto, facilitaré los datos. Pero Elías ya lo sabía. La revista mostraría el orden exacto en que se daría prioridad a los visitantes de piel clara. En el informe no se tratará de una abstracción, sino de hechos, y cada hecho es un clavo en el ataúd de una práctica común. Jennings abrió la puerta. Lillian, prepara el bastón.
Los documentos se necesitan en 15 minutos. Sus tacones resonaron en el suelo, pero no había confianza en el sonido. La sala de reuniones de planificación de emergencia era más pequeña que la oficina del director, pero parecía un estadio. Una mesa ovalada, 8 sillas, una pantalla voluminosa con el logotipo del banco. Elijah y Jennings se sentaron en lados opuestos de la mesa, dejando el centro vacío como si esperaran al acusado. Unos minutos más tarde entró la señora Crane con 2 gerentes intermedios. La cara de uno de ellos, un joven analista rubio, estaba roja como si hubiera subido corriendo las escaleras. En sus manos sostenía una impresión del diario del cliente. Elías le hizo un gesto para que pusiera los papeles sobre la mesa. Gracias. Veamos quién fue el recibido desde las 10 hasta las 13:30. Se tomó su tiempo para hojearlos. Pasaba cada página, obligando al tiempo a ralentizarse de nuevo. Pero ahora, este tiempo jugaba en contra de aquellos que pensaban que podía devorar la dignidad ajena. Los registros estaban claros. 15 clientes, 10 de ellos VIP, todos blancos. Al lado de su nombre hay un signo de espera. Elijah giró la impresión hacia Jennings. Hay una clara discrepancia con los valores declarados, afirmó. Y esto es solo la superficie. La señora Crane intentó objetar. No discriminamos entre clientes en función de su raza. Quizás la recepcionista. El empleado, interrumpió Jennings, está subordinado a usted. Elías levantó la mano, trayendo la discusión a un tono más tranquilo. Propongo pasar al protocolo de inspección, entrevistar al personal, revisar las cámaras de vigilancia, analizar el cronograma semanal. El objetivo es comprender si se trata de una coincidencia o de una práctica. La señora Crane intentó enderezar los hombros. Exijo la presencia de un abogado. Habrá un abogado, respondió Jennings, pero primero registraremos los hechos. Elijah marcó el número del departamento de seguridad. La voz del otro lado de la línea respondió instantáneamente. Por favor, proporcione una copia de todas las grabaciones de las cámaras del número 10 al 14, dijo, y envíalos directamente aquí. Después de colgar el teléfono, se encontró con la mirada de la señora. Grúa. Me gustaría que me contaras cómo fue que se perdió el documento a mi nombre. Bajó la mirada y se detuvo en sus manos, juntas como si estuviera rezando. Eso no es una excusa, comenzó en voz baja. He recibido cientos de cartas últimamente y... Elías sintió una mezcla de cansancio y de aguda atención. Ante él no había un monstruo, sino un hombre arraigado en un sistema donde la excepción era la regla. No quería humillarla públicamente, pero la verdad tenía que salir a la luz. A veces, dijo con más suavidad, el filtro de tu buzón se convierte en un espejo. Nos muestra a quién no estamos listos para ver. Jennings habló en tono formal. Lillian está suspendida temporalmente en espera de la investigación. Entregue los asuntos a su delegado. Ella levantó la cabeza como si estuviera debajo del agua. ¿Qué va a pasar conmigo? Elías suspiró. Lo mismo que le ocurre a cualquier directivo cuando el sistema detecta un fallo. Una prueba después de la cual se cambia el algoritmo o su portador. El silencio se prolongó y finalmente ella asintió como si estuviera de acuerdo con el veredicto. El guardia de seguridad, Martín, apareció en la puerta sosteniendo una unidad flash. Elijah tomó el dispositivo y asintió en agradecimiento. El grupo de trabajo se reunirá mañana por la mañana, dijo Jennings poniéndose de pie. Elías, tu presencia es requerida. Por supuesto. Recogió las impresiones y las puso en una carpeta. Reclinándome en mi silla, sentí el agradable peso de lo que se había logrado. Pero había una amargura en su pecho. Corregir un error no borra el dolor de la espera. Al salir de la habitación se dio la vuelta. La señora Crane estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda. Sin lágrimas, sin ira, solo la humildad de un hombre que por primera vez vio una grieta en unos cimientos que se consideraban indestructibles. Elías captó su mirada y dijo en voz baja: «Una vez yo mismo esperé demasiado tiempo. Saca tus conclusiones mientras tengas tiempo». Ella asintió en silencio otra vez. Ya en el pasillo, Jennings tocó la manga de Elijah. «El presidente del holding, el señor Robert Whitfield, está en la ciudad y quiere reunirse con usted en persona. Te enviaré el coche».
Elías asintió. Déjalo conducir hasta la entrada principal. Mientras caminaban, Jennings susurró. Whitfield está furioso. El accionista principal de la iniciativa inclusiva está esperando un informe y nos encontramos en una situación difícil. Elijah se detuvo cerca del ascensor. ¿Te instalaste tú mismo? ¿O descubrieron lo que ocultaban? La cabaña llegó. Tras bajar al primer piso, pasaron nuevamente por la zona de recepción. La secretaria no podía levantar la vista mientras Elijah caminaba tranquilamente hacia la puerta. Uno de los clientes, un hombre con un impermeable caro, reconoció a Jennings y lo saludó, pero Jennings le hizo un gesto para que esperara. Un sedán negro largo ya estaba estacionado frente a la entrada. De allí emergió Whitfield, canoso pero enérgico, con una mirada penetrante que mostraba preocupación por su reputación más que por cualquier ganancia. Elías le estrechó la mano con firmeza. Los mensajes viajan más rápido que el ascensor sube. Elías sonrió levemente. ¿Esto es bueno? Entonces nos será más fácil actuar. Whitfield se acercó a Jennings. Quiero ver todos los materiales en 24 horas. Estarán en tu escritorio a las 9 de esta mañana, respondió Jennings. Whitfield miró el frente de la sucursal. Pensé que nuestras paredes se habían vuelto más transparentes, pero resulta que el vidrio todavía está esmerilado. Elías, dime qué viste. Elías relató lentamente los acontecimientos de la mañana. Habló sin exagerar, describiendo la secuencia, el olor del café, la entonación. Whitfield escuchó sin interrumpir. La inclusión, entonces, está en el papel, resumió. Bien, no solo comprobaremos esta rama. En ese momento, la señora salió por la puerta, grúa, acompañada de un guardia de seguridad. Ella se mantuvo erguida, pero sus ojos estaban rojos. Al ver al presidente, se detuvo. Whitfield se acercó. Señora Crane, dijo con calma, ¿sabe quién está delante de usted? Sí, su voz tembló. Señor Whitfield. Whitfield asintió. No creo en la humillación pública, pero sí en las consecuencias. Queda suspendido temporalmente. Su futuro depende de los resultados de la inspección y de su disposición a revisar las normas. Ella se puso aún más pálida. Entender. Whitfield se volvió hacia Elijah. ¿Prepararán un protocolo para la reforma del front office? Ya he empezado. Whitfield extendió su mano. Gracias por dar ejemplo en este momento. Elijah estrechó su mano, sintiendo que su propia fatiga retrocedía por un segundo. El trabajo apenas comenzaba. Pero lo más importante era que el sistema lo había escuchado. Whitfield subió al coche y la puerta se cerró de golpe silenciosamente, como un violín que hubiera dejado de tocar. Jennings golpeó su tableta abriendo su correo electrónico. Solicitudes del servicio de prensa, notificaciones de recursos humanos, los primeros mensajes de otras sucursales. El rumor se estaba extendiendo como una ola. Elijah vio la pregunta tácita aparecer en el rostro del director de operaciones. ¿Podemos manejar esto? Hagámoslo sistemáticamente, dijo Elías en voz alta, como adivinando los pensamientos. No solo capacitación en valores, sino revisión de algoritmos de enrutamiento de clientes, cambio de KPIs para el personal de recepción, cumplimiento rotatorio obligatorio del módulo de cumplimiento para que todos entiendan que una carta perdida puede costarles una carrera. Jennings asintió. Prepara la lista. Hoy tenemos una reunión con el departamento de TI. Si sus filtros de correo se configuraron de forma predeterminada, debe verificar si estaban dirigiendo los correos electrónicos con nombres que no eran blancos a una carpeta separada. Elías suspiró. Este pensamiento es aterrador, pero es mejor saber la verdad que vivir en una ilusión. Regresaron al interior y subieron al tercer piso, donde se encontraba el centro de análisis. Aquí, los monitores mostraban flujos de transacciones y gráficos de riesgo. Elijah miró los números. La economía del banco latía con pulso constante, sin siquiera sospechar lo cerca que había estado de un ataque a su reputación. Una analista llamada Grace Turner, una mujer afroamericana de unos 30 años, se acercó a ellos. Ella le tendió la tableta. Miré los datos del trimestre. Existe una correlación. Los tiempos de espera de los clientes varían según el código postal, que a menudo coincide con la demografía del área. Elías sostuvo su mirada. Gracias, Grace. Esto es exactamente lo que se necesita.
Prepara la visualización, la mostraremos en la sesión informativa de mañana. Una chispa de gratitud brilló en sus ojos. No era frecuente que se otorgara a los datos un poder tan directo para cambiar las reglas. Cuando el reloj dio las 4:30, el sol atravesó las paredes de cristal con una luz escarlata hacia el salón. Elías se quedó de pie entre las filas de mesas, escuchando el zumbido de los camareros y pensando que la justicia no era un discurso fuerte, sino una serie de pequeñas palancas que movían una losa sólida. Hoy empujó a uno de ellos, y si el plato se mueve, aunque sea 1 centímetro, mañana se moverá por la inercia de todo el equipo. Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, la sala de conferencias estaba llena. Jefes de departamento, representantes de RRHH, el jefe del departamento jurídico. Elijah se quedó de pie frente a la pantalla mientras Grace mostraba los gráficos. Colegas, comenzó. Ante ustedes hay datos en tiempo real. El tiempo promedio de espera de los clientes por grupo de código postal, desviaciones de la norma y correlación con las solicitudes de devolución. Los números eran despiadados. El diagrama muestra vecindarios con poblaciones predominantemente afroamericanas resaltadas en rojo. Elijah le dio tiempo a la sala para asimilar las estadísticas. Podemos discutir sobre el azar, continuó, pero el azar, repetido 100 veces, se convierte en una ley que escribimos con nuestras acciones. El abogado, el señor Collins, de pelo gris, levantó la mano. ¿Qué medidas estamos tomando para proteger al banco de demandas? Elías respondió. Los pasos son simples: admitir el error públicamente y estructuralmente, comenzar a revisar los procedimientos, establecer un comité de supervisión independiente. No tenemos miedo a los procesos judiciales, tenemos miedo a quedarnos estancados. Whitfield, sentado a la cabecera de la mesa, asintió. Lo apruebo. La comisión disciplinaria ya está trabajando. La señora Crane proporcionó una explicación por escrito y aceptó una suspensión temporal. El silencio reinaba en la sala. Elías observó cómo muchas personas por primera vez miraban el problema no como una abstracción, sino como un sistema de espejos que rompían el reflejo. El director de RRHH sugirió la formación, sensibilidad hacia el cliente. Elías objetó, el entrenamiento es bueno, pero entrenar sin cambiar las métricas es cosmético. Propuso un nuevo KPI, velocidad de respuesta sin tener en cuenta las características externas del cliente con seguimiento automático. El director de TI aceptó conectar el aprendizaje automático a las cámaras para registrar tiempos de espera reales. Grace mostró un segundo gráfico, las pérdidas del banco debido a la salida de clientes que no esperaron una cita. La cifra era impresionante. Así pues, concluyó Elijah, los valores humanistas coinciden con la lógica empresarial. Hemos reducido la brecha entre lo correcto y lo rentable. Ahí reside la reforma. Rosa Whitfield. Bien dicho, el comité comenzará sus trabajos hoy. Elijah apagó la pantalla. La gente se puso de pie y discutió acaloradamente los detalles. Sintió un ligero mareo. La tensión estaba disminuyendo, pero había un camino por delante. Grace lo detuvo en la puerta. Gracias por darle voz a los números. Él sonrió. Los datos son otro tipo de lenguaje. Es necesario traducirlos para aquellos que no están acostumbrados a escucharlo. Ella asintió y en su sonrisa él vio un futuro en el que los jóvenes profesionales no malgastarían parte de su energía demostrando su derecho a estar presentes. Después de la reunión, Whitfield invitó a Elijah a subir a la terraza de la azotea para conversar informalmente. Un viento frío proveniente del río agitaba las nubes y la ciudad abajo rugía como el motor de un vuelo de larga distancia, listo para despegar hacia el cielo. Whitfield colocó la palma de su mano sobre el parapeto. Luché contra la burocracia durante mucho tiempo, pero hoy me di cuenta. El verdadero enemigo es la costumbre, el hábito de mirar a través de una persona. Elías asintió. El hábito mata el impulso de cambiar, pero el impulso ya está ahí. Whitfield se giró para mirarlo. ¿Seguirás gestionando el programa? Sí. Entonces déjame firmar la orden para el nuevo departamento de igualdad de clientes. Tú lo liderarás. Ella sintió que algo hacía clic dentro de él. No orgullo, sino responsabilidad. Estoy de acuerdo, si el departamento tiene acceso directo al tablero.
sin intermediarios. Whitfield se rió en voz baja. Ya grabado. Miraron hacia la ciudad. Las torres reflejaban el sol, pero ocultas entre ellas había calles donde la gente aún esperaba su turno para hacer justicia. Elías pensó que una terraza no cambiaría el mundo, pero podría ser un punto de partida. Al regresar a la oficina, firmó los primeros documentos. Incluían la frase: el objetivo es crear un espacio donde cada cliente sea visible. Tomó un bolígrafo y añadió una línea. Y donde el tiempo no sirve a nadie como picadora de carne de humillación. El día estaba llegando a su fin cuando los empleados recibieron la notificación de la normativa actualizada. Entre ellos estaba la recepcionista. Ella leyó la nueva regla. El color de la piel no existe como prioridad para el servicio. Había un destello de algo en su mirada que parecía alivio o miedo. Elijah no podía decidirse. En el pasillo se encontró con Martín. El guardia se detuvo y miró hacia abajo con sentimiento de culpa. «Señor, ayer yo...» «Seguiste el procedimiento», respondió Elijah. «Ahora el procedimiento cambiará. Síguelo también». El guardia asintió agradecido. Cuando el ruido del día disminuyó, Elijah se quedó solo en la sala de conferencias. Sobre la mesa estaba su maletín. Junto a él un informe que comenzaba con las palabras: 3 horas de espera pueden costar 3 años de reputación. Cerró la carpeta y sintió que la tensión se escapaba lentamente de sus hombros como el agua de un tanque roto. A última hora de la noche, Elías salió del edificio por una entrada lateral. Atrás quedaron las brillantes luces del vestíbulo. Y desde la calle, el banco parecía un iceberg de cristal, iluminado desde dentro. Los transeúntes se apresuraron a volver a casa y nadie se dio cuenta de que el eje dentro de esos muros se había desplazado ese día. Caminó por la acera, sintiendo las irregularidades de las viejas losas bajo sus plantas. En sus manos no tenía un maletín, sino una delgada carpeta, un borrador de la Reforma. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño café, lo esperaba su esposa. Ese era su acuerdo de larga data. Celebrar los cambios de rumbo no en las oficinas, sino donde oliera a pan. Mientras esperaba la luz verde, Elías se detuvo en medio del cruce y miró hacia el cielo. Entre las torres se extendían nubes de color óxido y sobre ellas, como metal fundido, ardía el resplandor del atardecer. Pensó en el mecanismo del reloj que había sido reemplazado hoy. Las manecillas todavía giraban, pero estaban dirigidas por engranajes diferentes. Detrás de él, las puertas del banco se cerraron automáticamente. El guardia, notando su mirada, tocó casualmente su gorra. No fue un gesto de sumisión, sino una simple señal de respeto. Elijah respondió con un ligero asentimiento. Después de caminar una cuadra, giró hacia un callejón estrecho. Los árboles, aquí, crecieron viejos, nudosos, pero fuertes. Las ramas se balanceaban como si estuvieran saludando. Elijah colocó su palma sobre la corteza áspera del tronco del árbol más cercano. La frescura de la madera le recordó el piso de mármol del vestíbulo. Solo que en esa frescura no había alienación, solo fuerza viva. Cerró los ojos por un momento y escuchó su propia respiración. Fue suave, ni triunfo ni cansancio, solo una silenciosa confirmación de que todo se hizo correctamente. Cuando volvió a abrir los ojos, el cartel de neón del Café E parpadeaba en la distancia. Elías aceleró el paso. Sabía que mañana el informe llegaría a la mesa del consejo y comenzaría una nueva fase en la lucha contra las barreras invisibles. Su decisión puede hacer que alguien espere un poco más para su próximo capuchino, pero esa espera será compartida equitativamente. Elisha se rió entre dientes al recordar el olor a esmalte por la mañana. Hoy en día el olor ya no se asociaba con un saludo frío. Se convirtió en un recordatorio de que cualquier superficie, no importa cuán cuidadosamente pulida esté, conservará una huella si se toca con la mano derecha. El aire estaba lleno del aroma de pan fresco. Las luces de la calle se reflejaban en los cristales del café. Entró Elías y a la luz de ellos resplandeció el rostro de su esposa. Se sentó en una silla y colocó la carpeta sobre la mesa entre ellos. ¿Por mucho tiempo?, preguntó ella. «Solo lo necesario», respondió. Ella tocó sus dedos. Sintió el calor y en ese calor comprendió.
También hay vida fuera del sistema, y el punto del cambio no está en los informes, sino en no tener que volver a contar esta historia algún día. A través del cristal del café se podía ver la ciudad fundiéndose con el atardecer carmesí, y Elías se dio cuenta de que mañana el sol saldría como siempre, pero sus rayos caerían de forma un poco diferente, atravesando las paredes de cristal del banco y llegando a aquellos rincones donde antes reinaban las sombras.